Episodios de nuestra historia. Bienvenidos, bienvenidas a Episodios de nuestra historia, un podcast que te acerca los hechos y figuras que han marcado un antes y un después en la historia de España. Un recorrido a lo largo de nuestro pasado que iniciamos con una de las primeras figuras de la península ibérica cuyo nombre ha sido recordado hasta nuestros días. Hablamos de un general del que se dice que nunca ha sido derrotado en combate y que consiguió poner en jaque a la potencia del momento. Hablamos de Viriato. Viriato, el terror de Roma. Nos encontramos en el siglo III a.C. La península ibérica se encontraba dividida entre varios pueblos, los lusitanos, los celtíberos, los astures y los ilertes, entre muchos otros, pero es en el año 218 a.C. cuando un nuevo jugador entra en el tablero: Roma. Hasta este año los romanos no habían ni pisado la península ibérica. Lo hicieron para tratar de cortar la principal línea de abastecimiento de su mayor rival del momento, Cartago, un pueblo con el que Roma mantenía una guerra a muerte por el dominio del Mediterráneo. Los romanos no se propusieron desde un principio la total dominación de la península ibérica, tan solo zonas estratégicas de gran interés en su guerra contra Cartago, pero las ansias de rápido enriquecimiento de los pretores romanos destinados a Hispania convirtieron a los territorios de la península ibérica que todavía no se encontraban bajo el amparo de la República Romana en un objetivo. Es aquí, en este preciso momento, cuando irrumpe la figura de nuestro héroe. Es aquí cuando la figura de Viriato comienza a resonar a lo largo de todo el mundo conocido. Viriato, el origen del héroe hispano. Algunos dicen que Viriato empezó siendo tan solo un simple pastor. Otros afirman que se ganaba la vida como cazador. Los hay que incluso aseguran que se trataba de un vulgar ladrón. Pero todos coinciden en una cosa, que acabó convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la lucha hispana contra Roma, si no la que más. Hablar de Viriato es hablar de un líder nato, un guerrero implacable, un estratega brillante del que se dice que nunca ha sido derrotado en combate y que consiguió mantener en jaque a la mayor potencia del momento, la todopoderosa República Romana, una hazaña por la que se le llegó a considerar el terror de Roma. Muy poco, por no decir nada, se conoce de los primeros años de la figura que encarna la lucha hispana contra el invasor romano. Su fecha de nacimiento resulta una completa incógnita. También lo es su lugar. Muchas son las personas que han investigado la vida de Viriato a lo largo de los siglos, pero ninguna como el historiador romano Apiano. Apiano afirmó que el líder hispano fue uno de los pocos guerreros lusitanos que consiguieron escapar de la conocida encerrona del pretor romano Servio Sulpicio Galba, encerrona que acabó con la mayor parte del ejército de esta tribu íbera. 8.000 soldados lusitanos perdieron la vida a traición y unos 20.000 fueron vendidos como esclavos, tras deponer sus armas a cambio de la promesa de los romanos de grandes tierras a aquellos que se rindiesen, promesa que los romanos nunca llegaron a cumplir. La lucha contra Roma.
Se desconoce cuándo Viriato se convirtió en jefe de los lusitanos, pero según el historiador Apiano, la primera campaña de Viriato tuvo lugar en el año 147 a.C., cuando el líder lusitano decidió realizar una incursión al sur de la península ibérica, asumando 10.000 guerreros que pronto se vieron rodeados por las tropas romanas. La lucha fue encarnizada. Los romanos disponían de la ventaja estratégica, pero a pesar de ello, ofrecieron la paz a Viriato, una propuesta que fue rechazada ante el temor de que los romanos volviesen a incumplir su palabra tal y como hizo años atrás el pretor Servio Sulpicio Galba. Viriato y los suyos se encontraban totalmente rodeados, aunque finalmente lograron huir del cerco romano e incluso, más tarde, emboscar al enemigo. Movimiento que daría a Viriato finalmente la victoria. No sería la última vez que Viriato hiciese creer a su enemigo que huía del campo de batalla para más tarde contraatacar mediante emboscadas. Era una táctica que aterraba a los romanos y que denominaron Bellum Latrocinium, guerra de bandidos. Con ella el líder lusitano logró derrotar a los ejércitos romanos uno tras otro. Primero fue el del pretor Cayo Betilio, después derrotaría al pretor romano Cayo Plaucio y más tarde al gobernador de la Hispania Citerior, Claudio Unimano. Victoria en la que se dice que Viriato se hizo con los estandartes romanos, que poco después colocaría en lo alto de las montañas como trofeo de guerra. Todo transcurría a favor de los lusitanos, pero la victoria total de Roma sobre Cartago durante la Tercera Guerra Púnica en el 146 a.C. supuso un auténtico punto de inflexión. El motivo: los romanos ya no tenían que preocuparse de un ataque desde el norte de África y ahora podían destinar más tropas y atención en Hispania. Esta situación hizo que los cambios no tardasen en llegar. En el año 145 a.C., Quinto Fabio Máximo Emiliano obtuvo el gobierno proconsular de Hispania y trajo consigo nuevas unidades a la península que le permitieron recuperar gran parte del territorio cedido ante los lusitanos y disminuir el área de influencia de Viriato, pero una revuelta en los territorios celtíberos igualaría nuevamente la lucha entre ambos bandos. El enfrentamiento ya no era ahora únicamente con los lusitanos. A su lado se encontraban tribus como los betones, los arebacos, los titos o los bellos. Su ayuda hizo que Viriato recuperase gran parte del terreno perdido con una serie de victorias sobre los romanos. Un nuevo paso atrás de Roma que obligó a tomar nuevas medidas que tuvieron nombre y apellidos. El cónsul Quinto Fabio Máximo Serviliano, quien partió rumbo a Hispania con unos 20.000 soldados con los que conquistó varias ciudades del sur de la península y volvió a decantar la balanza a favor de Roma. Avanza el enfrentamiento y en el año 140 a.C., el cónsul Quinto Fabio Máximo Serviliano se disponía a arrebatar a Viriato otra ciudad del sur de Hispania, pero el líder lusitano fue el que terminó cercando a los romanos tras realizar una incursión nocturna desde la ciudad asediada. Nuevamente era Viriato quien tenía la superioridad, una ventaja que aprovechó firmando un acuerdo de paz ratificado por el Senado romano. El pacto otorgaba la independencia a las tierras controladas por Viriato y concedía al héroe hispano el título de amigo del pueblo romano. El acuerdo fue un gran triunfo para Viriato, pero visto con malos ojos en Roma al considerarlo una cesión inaceptable y vergonzosa, malestar que provocaría la sustitución del cónsul Quinto Fabio Máximo Serviliano por su hermano Quinto Servilio Cepión, quien reanudaría la guerra contra Viriato con permiso del Senado.
La llegada de Cepión a la zona vuelve a poner a Roma por delante. La presión ejercida por los romanos por varios frentes obligaron a Viriato a retirarse una vez más, pero esta vez Viriato se vio forzado a negociar. Lo hizo a través de 3 hombres de su entera confianza. Sus nombres: Audax, Ditalco y Minuro. Esta reunión cambiaría el destino de toda Hispania. En ella, Cepión prometió a los 3 hombres de confianza de Viriato grandes riquezas, ventajas y tierras si acababan con la vida del líder lusitano. No existe documentación sobre lo que sucedió realmente, pero la leyenda cuenta que tras concluir la reunión, los 3 hombres regresaron al campamento y mataron a Viriato al clavarle un puñal en el cuello mientras dormía con la armadura puesta. Acto seguido regresaron al campamento romano para reclamar la recompensa prometida por Quinto Serviliano Cepión, pero este les negó lo que los 3 hispanos pedían con una frase que pasaría a la historia: Roma no paga a traidores. La frase se la atribuye a Quinto Servilio Cepión en el momento en el que se niega a pagar a los traidores que acabaron con la vida de Viriato, pero los historiadores posteriores aseguran que la famosa cita pudo añadirse años más tarde con el propósito de mostrar que Roma nunca ha permitido algo semejante, que uno de sus grandes rivales muriese de forma deshonorable a manos de sus propios hombres, y todo gracias a unas monedas romanas. La muerte de Viriato no solo significó la muerte del héroe que guió a los suyos hacia la victoria, también el fin de la resistencia lusitana que durante tantos años había plantado cara a la todopoderosa Roma. Episodios de nuestra historia.